Muy bien, iglesia, vamos a pasar ahora a la palabra de Dios. A partir de la próxima semana vamos a empezar nuestra serie nueva del libro de Juan. Así que lo animo a que no se pierda esta serie. Vamos a estar eh, listos ahí para compartir de Jesús, que es Dios. Amén. Diga conmigo, Jesús es Dios. ¿De qué habla Juan? Jesús es Dios. Si alguien le pregunta quién es Jesús, usted va a decir que Jesús es Dios. Amén. Así que prepárese a partir de la próxima semana, pero hoy vamos a terminar esta serie de 2 mensajes acerca de la mayordomía. La última vez que estuve aquí con usted le hablé de Filipenses, de Pablo hablándole a la iglesia y agradeciéndole por su generosidad y aprendimos a ver lo que es aprender a vivir con contentamiento. Así que el mensaje de hoy es muy práctico. Creo que también es muy claro, hay cosas que Dios nos va a hablar. ¿Y qué le parece si vamos a la palabra de Dios? Hoy vamos a estar en 2 capítulo 8. 2 capítulo 8. Pero déjeme orar porque ya tengo esta no se me va, pero el Señor nos ayude. Padre, gracias por la bendición que nos das de estar aquí esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, bendice a todas las personas que están aquí, que van a escuchar tu mensaje. Prepara sus corazones, Señor. Pido que el enfoque sea en tu palabra, Señor, que nos podamos concentrar en ti, que lo hagamos con un corazón humilde y un corazón deseoso de ti, Señor. Bendice también a tus siervos, Señor. Ayúdame con mi voz, con el mensaje, que sea tu palabra y solamente tu palabra, Señor. Y que podamos salir de aquí bendecidos, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio de tu pueblo, Señor, y que si acaso alguien no te conoce, Señor Jesús, como Señor y Salvador, hoy sea el día de salvación. Esa es nuestra oración, en el nombre de Cristo Jesús, y tu iglesia amada dice, amén. La cesta de comida que le entregaron a mi familia hace 17 años sigue siendo la comidilla de nuestro hogar. En ese momento acababa de regresar de una complicada cirugía de columna vertebral en el Starship Children's Hospital de Nueva Zelanda. Como mis padres habían pasado la mayor parte de la semana conmigo en el hospital, cualquier rutina diaria se había ido al traste y nuestra despensa estaba vacía. Así que imagina nuestra sorpresa y deleite cuando el pastor Daniel G. y su familia llamaron a nuestra puerta con una cesta de comida. Mi familia acababa de mudarse a Nueva Zelanda, así que éramos nuevos en nuestra iglesia y no teníamos muchos amigos cercanos. Cuando el pastor G apareció con un abundante paquete de comida, nos sentimos abrumados de que hubiera alguien por ahí que se hubiera tomado el tiempo, el esfuerzo y el dinero para bendecirnos. A pesar de que apenas nos conocía, ese gesto nos mostró lo que es ser parte del cuerpo de Cristo. Una comunidad de personas que se apoyan y cuidan mutuamente en tiempos de necesidad, y nos trajo mucho consuelo durante un momento difícil. La gratitud que sentimos hacia el pastor G por su generosidad fue probablemente similar a lo que Pablo sintió cuando escribió a la iglesia de Filipos para darle gracias por compartir sus problemas. Estoy seguro de que no era fácil para los filipenses hacer esto. Con certeza requirió sacrificios por su parte. Sin embargo, el ejemplo del pastor G y la iglesia de Filipos me recuerdan que tal sacrificio voluntario es una forma en que podemos velar por los intereses de aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Siempre me había costado mucho separarme de mi dinero, pero la generosidad que el pastor G me mostró me inspiró a comenzar a vivir una vida de generosidad. Entonces, cuando comencé mi primer trabajo a tiempo parcial como asistente de ventas, usé una parte de mi salario para comprar regalos para la campaña navideña del Ejército de Salvación. Y esto se ha convertido en una tradición anual. Puede ser un pequeño gesto, pero espero que contribuya en gran medida a bendecir a alguien más y compartir sus problemas. Michelle On en Nueva Zelanda, esto lo encontré, el don de la generosidad en el pan diario. Y hoy vamos a ver acerca de Pablo hablándole a la iglesia en Corinto, y les quiero dar un poquito el contexto de lo que se trata.
Pablo quiere estimular a la iglesia en Corinto, quiere darle a conocer la generosidad con la que las iglesias en Macedonia habían actuado. Los pone como un ejemplo en cuanto a darse a Dios y a los hermanos. La iglesia de Macedonia, hermanos, rogaba por participar en la ofrenda que se levantaba en Jerusalén. El capítulo 8 y el capítulo 9 de Segunda de Corintios nos habla mucho de mayordomía, porque nos habla mucho de la generosidad. Esa generosidad que tiene que ser un rasgo del cristiano. El tema, la ofrenda de Jerusalén. ¿Cuál es el tema de 2 Corintios 8:9? La ofrenda que se estaba colectando para Jerusalén, que se estaba levantando en las áreas de Macedonia. Ahorita le voy a enseñar en un mapa dónde estaba Macedonia, a la cual en esa región, no era una iglesia nada más, era una región a la cual pertenecían la iglesia de Filipos, la iglesia de, ¿cómo se llama esta? Ahorita le voy a decir cómo se llama. Los de Berea. Y lo que pasa es que la iglesia de Corinto quería y había puesto un deseo Dios de levantar esta ofrenda. Y Pablo lo que hace es darles el ejemplo de la iglesia de Macedonia para que eso los animara a ellos a llevarlo a cabo. Así que Pablo, si usted va conmigo a 1 Corintios 16, Pablo ahí habla un poco de esta colecta. Y dice Pablo, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. ¿Cuáles eran esas instrucciones? Dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. ¿Conforme a qué, hermanos? A sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando yo llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, dice Pablo, iremos juntos. Entonces, vamos a 2 Corintios capítulo 8 y vamos a conocer un poquito de lo que está haciendo Pablo al dar este ejemplo, gracias, de cómo debería de ser una iglesia que es generosa. Es un estímulo a la generosidad. Y lo que hace Pablo, y ese es mi primer punto de introducción, amados, es mostrar a Pablo a la iglesia como un ejemplo, ¿ok? Y entonces es la iglesia como un ejemplo. Vamos a ver si funciona esto. Sí funciona. El que no funciona soy yo. Así que este mensaje lleva por nombre un ejemplo de entrega a otros. Y ahí está el primer punto, la iglesia como un ejemplo. Y es lo que dice Pablo. Dice Pablo, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios le ha dado a las iglesias de Macedonia. Dice la versión de traducción lenguaje actual, como Dios ha mostrado su amor y su bondad en estas iglesias de Macedonia. Y hermanos, si usted acaso alguien está aquí esta mañana y dice, ¿qué es la gracia? Bueno, la gracia es un don que Dios nos da, es un don inmerecido. Todo lo que tiene que ver con el creyente, empezando de la salvación y después todo en la vida del creyente, es por gracia. Diga conmigo, gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia es el regalo de Dios. Es lo que Él nos da que no merecemos. Grace, Él nos lo da, no lo merecemos y todo es por gracia. ¿Qué es por gracia? La salvación. No merecemos la salvación, Dios nos la da por gracia. Y de ahí entonces el creyente vive por la gracia de Dios. Hace lo que hace por la gracia de Dios, no porque lo merezca, no porque Él es bueno, no, por la gracia de Dios. Y es como comienza Pablo y dice, ahora hermanos, queremos que se enteren, o sea, ya vele de que le quiere dar a conocer a la iglesia de Corintio, ¿de qué? De la gracia que Dios ha mostrado, ¿en dónde? En la iglesia de Macedonia. Y eso es algo importante, hermanos, porque algo que usted debe de saber es que la gente generosa no nace de cuna. Ni usted ni yo nacimos generosos. Nadie puede decir, yo pastor desde que era chiquito era bien generoso. A los niños, hoy estamos hablando de los niños, a los niños les enseñas a portarse bien o portarse mal. El más chiquito era Owen y Joyce, ¿verdad? Ellos se quitan las cosas, porque ellos son niños, ¿verdad? No se la van a dar, los niños quieren todo, ¿verdad, Héctor? ¿Te acuerdas cuando era chiquito? Los niños quieren todo. ¿También fueron niños, hermanos? Una sonrisa, sí, también fueron niños. Una sonrisa de niños, eso. A nosotros nos enseñaron a portarnos bien, porque nosotros teníamos
por naturaleza somos egoístas, somos envidiosos. Vero no quería compartir con su hermana, Eduardo tampoco, ¿verdad, mi hermano? Todos éramos egoístas, todos era nuestra manera de ser. Entonces la generosidad no es de cuna, por eso dice Pablo, hacemos saber de la gracia que Dios se ha dado en las iglesias de Macedonia. Ahora, esas iglesias de Macedonia, y me gusta ser un poco gráfico, es esa parte del norte de Grecia, ahí donde ve el puntito, donde dice Acaya. Corintio estaba en la parte sur de Grecia. Corinto era la ciudad principal de Acaya, y en la parte norte donde dice Grecia, ahí estaba el área de Macedonia, donde estaban estas iglesias como Filipo. La última vez que me puse a predicar en este púlpito, que tuve el honor, le hablaba de la carta de Pablo a Filipos, la iglesia de Berea y otras iglesias que estaban ahí, y todas esas iglesias tenían una singularidad. ¿Cuál era? Eran generosos. Eran generosos. Ellos eran generosos, y hoy vamos a ver bíblicamente qué es ser generosos. Así que la gracia de Dios es lo que nos ayuda a ser generosos. En otras palabras, lo que le quiero decir, si le ando cantinfleando mucho, es que nadie puede ser generoso si no tiene la gracia de Dios. Eso es lo que quiero decir. Amén. Ay, pastor, y por eso tanto rollo. Pues bueno, es que uno tiene que aprender a ser generoso. Es algo que solamente Dios nos da. Y lo que vamos a ver a continuación son 3 ejemplos de la genuinidad, de una genuinidad al dar. Porque muchos dan, pero no muchos son genuinos al dar. La generosidad bíblica, amado, viene del corazón. Le voy a decir algo, y de eso se trata el punto. A Dios no le importa tanto cuánto da. Ay, pastor, qué bueno que me dice, voy a dar menos. No es para eso. A Dios lo que le importa es el corazón con el que das. Es la actitud. La generosidad no tiene que ver con el que da mucho. La generosidad tiene que ver con la actitud que tenemos al dar. Eso es lo que Dios mira. El hombre mira lo de afuera. Usted ya ahorita con un chequezote de $50,000, pues gloria a Dios. Pero si usted lo hace por vanagloria, ¿Dios mira eso o no mira eso? ¿Nos va a servir o no nos va a servir? Pues si nos va a servir, pues Dios usa al que quiere, pero Dios mira el corazón de la persona. ¿Sí me entiende? Entonces, la generosidad, diga conmigo, la generosidad tiene que ver con la actitud con la que hace las cosas. Amén. Entonces, la verdadera generosidad, la generosidad bíblica tiene que ver con esa actitud. Y es lo que Pablo dice y nos da 3 ejemplos, Pablo, al escribir esta carta a esta iglesia en Corinto, de lo que hizo esta iglesia, que está usando como ejemplo, que es la iglesia que estaba en el área de Macedonia, de lo que hicieron. Y lo primero que hicieron, y algo que no le dije en el contexto, pero es bien importante que usted sepa, es que la iglesia en Macedonia era muy pobre. Además dice la Biblia que era extremadamente pobre. Y esta iglesia abundó en generosidad. Esta iglesia fue un ejemplo de alguien que abundó en generosidad. Dice Pablo, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza, ¿entiende lo que es extrema pobreza? Dice, abundaron ¿en qué? En rica generosidad. En medio de las pruebas, dice. La versión Dios habla hoy, dice, a pesar de. La traducción lenguaje actual dice, cuando dice Pablo, su desbordante, dice, ellos rebosan. La versión Dios habla hoy dice, son muy felices. ¿Está entendiendo? Y su extrema pobreza, dice, abundó en rica generosidad. Dice una versión más parafraseada, la Dios habla hoy, dice, han sido tan generosos como si fueran ricos. O sea, era una iglesia extremadamente pobre, pero ellos eran tan generosos como si fueran ricos. ¿Cómo que fueron tan generosos? Es que abundó. Ellos dieron mucho de lo poco que tenían. ¿Ok? ¿Por qué? Esa ofrenda, hermano, era para Jerusalén, porque en Jerusalén había mucha pobreza. Pablo estaba levantando esta ofrenda para hermanos en Jerusalén. No sé si lo sepa, pero si no, para que aprendamos todos juntos. ¿Quién vivía en Jerusalén? ¿Quién vivía en Jerusalén? La mayoría de los que vivían en Jerusalén eran judíos, ¿verdad?
¿Dónde estaba la iglesia en Macedonia? En Grecia. Eran hermanos gentiles, ¿entiende? Que no eran hebreos. Entonces, Pablo está levantando esa ofrenda, no nada más ahí, también en Asia, que es Galacia y toda esa parte. ¿Para qué? Para llevarla a los hermanos de Jerusalén, porque había una necesidad. Hermanos, no estamos hablando aquí de diezmos y ofrendas. Estamos hablando de una ofrenda, ¿para qué? ¿Para qué? Para ayudar. ¿A quién? ¿A otros gente o a otros hermanos? A otros hermanos que estaban ¿dónde? En Jerusalén. Entonces, ellos dieron, y ahorita vamos a ver por qué dieron con abundancia. Su generosidad abundaba. Punto número 2, ellos no dieron bajo presión. Ellos no apoyaron, they did not support under pressure, dice, ellos no dieron bajo presión. Y dice Pablo, soy testigo, fíjese, él vio, dije, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. No, nadie los estaba presionando, nada, le dijo, es que tú tienes que dar. No se paró ahí un hombre, una mujer y dijo, si usted ama a Dios, ¿quién da $1,000? Y si usted ama a Dios, ¿quién da $10,000? Eso es en muchas iglesias. ¿Y dónde está su fe? Le dicen a la gente. Wow, no vayas a esas iglesias, hermano. Uno debe de dar de un corazón agradecido. Uy, tu fe es de $50, qué poquita fe. Imagínate cómo se siente la gente. Eso pasa, ¿nunca has visto en la tele? Eso pasa, hermanos. Y presionan a la gente. Y que ustedes no dan porque no son salvos, casi les dicen. Eso está mal. Esta iglesia no daba por presión, dice que ellos tuvieron la iniciativa. Dice Pablo, en la Dios habla hoy, dice, por su propia iniciativa, no por obligación, sino porque quisieron hacerlo, dice la traducción del lenguaje actual. Fue algo que nacía, ve cómo es la actitud en su corazón. Y esto me encanta, vea lo que dice el versículo 4, dice, rogándonos con insistencia de que le concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. La Reina Valera dice, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediéramos el privilegio de participar. ¿Cómo se imaginan? Rogándonos. ¿Cómo se imaginan a la iglesia, a estos hermanos? ¿Cómo se lo imagina, Pastor Domingo? Y yo le digo, me estaban rogando dar la ofrenda. ¿Cómo se imagina usted eso? ¿Verdad? Es como cuando el Kiko, ahorita que es el día del niño, le decía al chavo, ándale, sí, ándale. Le decía, ¿se acuerdan? Le rogaba, por favor, le suplicaba. Por favor, permítenos participar. ¿De qué? De las ofrendas. ¿Alguna vez le ha rogado, pastor? O sea, wow, diga conmigo, wow. Hermano, hoy es día del niño, traigo un espíritu, yo lo veo así como cansadón. ¿Dónde está ese espíritu de la palabra? ¿Cómo? Wow, eso, viene todo. Le rogaban, imagínenselo. Usted, ¿quién la verdad aquí entre nos, ya como niños? ¿Quién piensa que está exagerando? ¿Alguien piensa que está exagerando la palabra? Imagínese, yo quiero que se imagine ya. Cierre sus ojos, por favor. Imagínese esa escena. Estos hermanos rogándole a los líderes que pudieran participar de la ofrenda. Pregúntese, ¿qué los movía? ¿Por qué lo estaban haciendo? A ver, quiero escuchar de este lado. Yo sé que es prédica, pero ¿por qué creen? ¿Qué vino a su mente, hermanos? Agradecimiento. ¿Qué más por acá? ¿Por qué? ¿Qué vino a su mente? Por amor. Allá, un corazón bondadoso. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por allá atrás? ¿Ah? Por su fe. Amén. Por todo eso. Ellos rogaban, ellos querían participar. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? La pregunta es, ¿por qué actuaban así? Y eso es mi siguiente punto. Porque se entregaron a Dios. Diga conmigo, ellos se entregaron a Dios. Y eso yo sé que para usted va a decir, ay, pastor. Pues eso está fácil, ¿no? Vamos a ver qué es verdaderamente. Dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron. ¿A quién primero?
al Señor. Pero eso es algo que a mí me encanta y eso yo lo enseño mucho porque, hermano, no quiera espiritualizar todo. Cuando yo le enseño a la iglesia, porque a mí no me gusta que a veces servimos a Dios. ¿Quién sirve a Dios? De los que sirven, ¿quién le sirve a Dios? Amén. Lo hacemos por amor a Dios, pero también le está sirviendo a la iglesia de Dios. Entonces, cuando tenga cuidado, porque cuando usted dice, no, yo lo hago todo por gloria a Dios, lo hacemos por amor a Dios, pero lo hacemos para la iglesia de Dios. Amén. Por amor a Dios, pero por amor a la iglesia de Dios. Dice la palabra que ellos se entregaron a Dios y después ¿a quién? A nosotros. Cuando dice nosotros, ¿a quién se refiere? A la iglesia. No se haga religioso, hermano. Hacemos las cosas por amor a Dios, para la gloria de Dios, pero lo hacemos para las personas. Y si tú no tienes amor para las personas para las que le sirves o para las que haces las cosas, eso está mal. Eso está mal. Aunque se oiga bien espiritual y tú, no, sí es para Dios, claro que sí. Toda la gloria es para Dios, todo el honor es para Dios, pero lo hacemos por amor a la gente. Y si tú acaso haces algo, y no estoy hablando de ofrenda, hablo de cualquier cosa, y no lo haces por amor, para cual Jesús amó a esas personas, está mal. Porque es la actitud. ¿Ves cómo es la actitud? ¿Ves cómo es la actitud? Hay mucha gente que sabe mucha Biblia. Yo puedo invitar mucha gente aquí que son doctores, pastores, lo que quieras. Y tienen amor y no tienen amor por las personas. No tienen amor, se paran y le hablan como si le hablaran al viento. Eso a Dios no le agrada. Tenemos que amar lo que Dios ama. Amén. Así es la actitud. Dios mira el corazón, Dios mira la forma. Se entregaron a Dios y dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismo primeramente al Señor y después a nosotros. Dice la Nueva Traducción Viviente, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros. Por eso me encanta, tal como Dios quería. Conforme a la voluntad de Dios, dice la Nueva Traducción Internacional, la Nueva Versión Internacional. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Nada más quiero asegurarme que me está siguiendo. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando a la iglesia de Corinto, de la iglesia de Tesalónica. Y aquí surge una pregunta. ¿Es correcto poner de ejemplo a otros por lo que Dios está haciendo en sus vidas? La respuesta es sí. ¿Recuerda cuando le prediqué la última vez de Filipenses 4? Yo no sé si usted se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Cuando Pablo le dice a la de Filipenses, cuando tuve necesidad, ustedes fueron los únicos que me apoyaron. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba haciendo una distinción entre los que sí le apoyaron y entre los que no le apoyaron. Estaba poniendo un ejemplo, y lo que está haciendo ahora con la iglesia de Macedonia es poniéndola de ejemplo ¿de qué? De su generosidad. Pablo lo está haciendo, Pablo está enseñando que esa generosidad, esa palabra generosidad tiene que ver con liberalidad. A lo mejor no es muy común entre nosotros, pero es lo mismo, liberalidad. ¿Por qué? Porque es una cuestión de dar con amor y con libertad. Amén. Es la gracia de Dios manifestada a otros. Para los de Macedonia, hermanos, lo importante era, y para Dios lo importante era la actitud más que la cantidad. Él no está diciendo cuánto dieron, pero Él está diciendo que de la extrema pobreza que tenían, ellos dieron como si fueran ricos. Esa palabra generosidad, y le animo a que apunte esto, viene de la raíz de la palabra sencillez. La idea tiene que ver entonces con una firmeza, fíjese, una firmeza de propósito. ¿Qué quiere decir eso? Que no es con egoísmo. Dice Pablo, dieron espontáneamente y rogaban. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa generosidad, era esa liberalidad para poder dar. Era una sencillez de corazón que los llevaba a estar convencidos. Dios lo puso en su corazón y ellos lo hacían. Y no dudaban, ay, lo haré o no lo haré. Mucho menos pensaban, ¿y cómo voy a sacar provecho así? Porque mucha gente da, pero da esperando algo a cambio. Hermano, eso no es generosidad. Mucha gente da queriendo manipular a la persona que le da. Hermano, eso no es generosidad. Dice, con liberalidad. Pablo habla de eso, de esa manera de que querían darse a Dios.
¿Recuerdan cuando vino pastor, ahora el último día de marzo? Ya se me olvidó, Dios mío. Edwin. Y nos predicó de Romanos. Y de Romanos 12, donde dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Amado, yo quiero andar más en este punto, porque lo que quiere decir eso es que se dieron a Dios, que vivían para agradar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? En un español más claro, ellos vivían para agradar a Dios. Ellos entregaron su vida para agradar a Dios. Todo lo que hacían, no nada más los domingos, ellos vivían para agradar. Ellos sabían que su forma de vida era la manera en que ellos agradaban a Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Me sigue? No, hermano, hablando de niños, no le digo me está entendiendo como el maestro que anda aburreando, no, es como que si me estoy explicando, ¿ok? Entonces, pues sí, porque no decir, ay, pues, ¿por qué me dice tanto eso? No, es como que si me estoy explicando. ¿Sí me explico, verdad? Ok. Entonces, ellos estaban haciendo esto, estaban entregándose a Dios. Y lo primero que debe de hacer el creyente es darse a Dios. Dile al que se está durmiendo, y no lo despiertes. Dile, lo primero que debemos de hacer es darnos a Dios. Lo primero que debemos de hacer, hermana, la alabanza, gloria a Dios, pero es darnos a Dios. Dile a Berenice, porque ella no sabía. Ahora vas a ver. ¿Qué es lo primero que debemos hacer, Héctor? Darnos a Dios. ¿Y cómo nos damos a Dios? ¿Cómo nos damos a Dios, Lirio? ¿Cómo somos un sacrificio espiritual? Viviendo para Dios. Viviendo una vida que quiere, ¿qué? Agradar a Dios. ¿Qué es lo primero, David? Darnos a Dios. Amén. Es lo primero que hacen, presentarnos como que, como una ofrenda que Dios agrada. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Que hagamos su voluntad. Cuando usted y yo vivimos para hacer la voluntad de Dios, adivine qué. Eso agrada a Dios. Y ya como dice que una ofrenda con olor, ¿qué? Fragante. Y aquí hay un punto en el que yo quiero profundizar, porque creo que eso muchos lo sabíamos, hermano. El problema no es eso. El problema es que si nosotros, y quise poner una idea aquí, ojalá que no me haya salido, pueda ser claro. Dice, para darnos a los demás, porque dice Pablo, primero se dieron a Dios y después a nosotros. Dice eso, ¿verdad? Para darnos a los demás, primero debemos vivir para Dios, a ofrecernos a Dios. Esto quiere decir que si no hay en mí libertad y amor, que es gracia, para ministrar, para darles a mis hermanos, es porque no me he dado a Dios. Y lo debemos de ver de esa manera, hermanos. Porque a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos y pensamos, no, si yo me doy para Dios. Pero lo que está diciendo Pablo es bien práctico, hermano. Está diciendo, si tú crees que tú te estás dando a Dios y que tú estás actuando con gracia, pero no ministras, no ministrar, servir, dar, es algo espiritual. Es más, cuando nosotros damos es algo espiritual. Pero damos, y estoy hablando de dinero, de dar, aunque la generosidad no nada más es con dinero, yo no puedo sacarlo de contexto. Pablo está hablando de una ofrenda. Amén. Y cuando no lo hacemos, hermanos, es porque entonces no nos hemos dado a Dios. ¿Lo había pensado así? Si nosotros no nos estamos dando a otros, es porque no nos hemos dado a Dios. ¿No es lo que está diciendo? No, le estoy diciendo lo mismo, pero al revés. Y todavía, si no me entiende, en un español todavía más claro, la gracia de Dios en mí es una gracia que da. No, si la gracia de Dios está en mí, eso es una gracia que ¿qué? Que da. Nadie puede dar lo que no tiene, pero si la gracia de Dios está en ti, tú vas a dar. Porque ¿qué es la gracia? Un regalo inmerecido. ¿Lo merecíamos? No. Tiene que ver muchas veces con nuestro entendimiento del Evangelio. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se dio por nosotros. En otras palabras, cuando nosotros somos generosos, estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La gracia de Dios en mí es una gracia que da. Amado, no es suficiente creer que estamos viviendo para adorar a Dios, pero no hemos aprendido a dar.
Y así el apóstol, ¿qué está haciendo? Está animando a los de los corintios. ¿Los presiona? ¿Usted ve que los presiona? No los presiona, les exige, los está chantajeando, les está diciendo, mire, ellos son así porque para utilizarlos mentalmente, los está chantajeando, hermanos. No lo está haciendo. ¿Qué está haciendo? ¿Sabe lo que está haciendo? Los está animando. Los está animando. Y mi oración, no ahorita, hermanos. Tengo 7 años como pastor en esta iglesia y yo casi no predico. Yo dije, Señor, dame gracia porque lo que yo voy a hablar es muy claro. Y aquí no estamos pidiendo ni sus diezmos ni sus ofrendas porque ni tiene que ver con eso. Tiene que ver con un corazón generoso que da a los hermanos. Amén. Y todo lo que yo diga, hermano, viene desde un corazón pastoral. Y si me conoce, los nuevos no me conocen, los invitados no me conocen, pero soy buena onda, hermanos. Pero si me conoce, sabe que lo amo. Cuando yo le digo amado, no nada más es porque Dios lo ama, pero también yo lo amo, hermano. Dice Pablo, de modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque Pablo mandó a que mandó fue a Tito, a Corinto. Tito le había informado a Pablo del deseo de esta ofrenda que había levantado los de Corinto. Pablo los está animando. Pablo les está dando el ejemplo de los de Tesalónica para que ellos lleven a cabo. ¿Por qué? Porque si no, hermano, los buenos deseos son buenos, pero no son suficientes. Si a lo mejor usted dice un día, ay, como que yo veo que la hermana tiene esta necesidad, o veo que el hermano tiene esta necesidad, me gustaría ayudarlo, pero si usted no lo lleva a cabo, hermano, no es suficiente. El pensarlo no lo hace usted generoso. Y por eso dice Pablo, de modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra. ¿Cuál? Esta obra de gracia, ¿se da cuenta? Una obra de gracia es ser generoso. Pero ustedes, y les reconoce la gracia de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque dice, así como sobresalen en todo. ¿En qué? En fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, les dice, y los anima a, dice, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. ¿Toda la gracia de Dios tiene que ver con dar? No. ¿Tiene que ver con qué? Con todo lo que les acaba de decir. La fe, las palabras, el conocimiento, la dedicación, el amor. Gloria a Dios. Y los está animando, le está diciendo, ahora, sobresalgan en qué? En esta gracia de qué? De dar. Yo quiero hacerle una pregunta, no me conteste. ¿Usted cree bíblicamente que todos podemos dar? ¿O habrá algunos que no pueden dar? Háblenlo en las células. Yo creo que es una buena pregunta. Todos, ¿qué dice la Biblia? ¿Todos podemos dar o hay algunos que no pueden dar? Porque hablando de gracia, y se lo dije en la última prédica, dice la Biblia que hay más dicha en qué? En dar que recibir. Y les dice, miren, no, lo que le digo yo no es porque se me ocurrió, es que es bíblico, no los está presionando. Dice Pablo en el versículo 8, no es que les esté dando órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor. Y entonces entra esa bendita palabra, amor. Dice, la Dios habla hoy la oportunidad, dice el Pablo, les estoy dando la oportunidad de demostrar que su amor es verdadero. En comparación, dice, con la dedicación de los demás. En comparación, yo les decía, la pregunta es bíblico, o sea, Pablo lo hace, reconoce. Me gusta mucho lo que dice la traducción, la nueva traducción viviente. Dice, no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba que, fíjese, qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Y me gusta porque la versión Dios habla hoy y la versión traducción viviente hablan del amor. Hablan del amor genuino. O sea que lo que está diciendo Pablo es que ser generoso es tener un qué. Es un amor genuino. ¿Por quién? Por los hermanos. El dar, el ofrendar, el ayudar a un hermano cuando tú cuando tú le das a un hermano un raite, cuando tú lo hospedas, cuando tú lo invitas a comer, cuando le das un taco, cuando le ayudas con algo, tú estás haciendo una ¿qué? Una obra de gracia de ¿qué? De dar. Es algo espiritual, ¿ves?
Y yo quiero preguntar, no conteste, no sea pronto para contestar. Según su conocimiento, si no tiene mucho, pero esto es importante, hermano, porque todo tiene que ver con el Evangelio. ¿Cuál cree usted que es el mayor ejemplo de la gracia de Dios para nosotros? Efesios 2, 4, 8 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Dice, aun cuando estábamos muertos en pecados, diga conmigo, por gracia, dice, ustedes han sido salvados. Y sigue y continúa Pablo, dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros, fíjese, la incomparable riqueza de su gracia. Diga conmigo, riqueza de su gracia. Esa riqueza de su gracia, iglesia, ponga atención, amigo que nos visitas hoy, es esto, que por su bondad, Dios es bueno. Dile que está al lado, Dios es bueno. Derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Yo te pregunté, ¿cuál es la obra, cuál es el mayor ejemplo de la gracia de Dios? Es Cristo. Es la riqueza de su gracia que derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y todavía si hubiera alguien esta mañana que piensa que va a ser salvo por obras, por ayudarle al compadre, al vecino, eso es bueno, hermano, amigo, pero eso no te salva. Dice el versículo 8 de Efesios 2, porque por gracia, di gracia otra vez, ustedes han sido salvados mediante la fe. Nosotros hemos sido salvados mediante ¿qué? Mediante las obras, mediante darle a los demás, mediante ser bueno, mediante ¿qué? Mediante la fe. ¿Cuántas veces escuchaste la palabra gracia? 3 veces. La riqueza de la gracia de Dios está en Cristo Jesús. Y dice todavía Pablo, aunque no dice gracia, nos da, si tú no sabes lo que es gracia, la Biblia dice, esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. ¿Qué es un regalo de Dios? La gracia. Amén. Entonces, con esto la respuesta es el siguiente punto y que nos lleva al versículo 9. ¿Cuál es el mayor ejemplo de la gracia de Dios? El ejemplo es Cristo. Por eso esta prédica lleva por nombre el ejemplo. El ejemplo sí es la iglesia de Macedonia que Pablo está poniendo a la iglesia de Corinto, pero el mayor ejemplo, y Pablo lo lleva ahí, es Cristo Jesús. Amén. Y es lo que dice el versículo 9. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes ya saben. Cuando les dice anteriormente, por todo y conocimiento y palabra, es que la iglesia de Corintio ya conocía la gracia de Dios. Pero mire cómo lleva Pablo esta. ¿De qué está hablando Pablo? De una ofrenda. ¿De una ofrenda de qué? De dinero, ¿verdad? Que lleva. Y dice que los de Berea eran ¿qué? De los de Berea, porque los de Macedonia, los que vivían en Macedonia eran ¿qué? Eran pobres. Extremadamente pobres, pero ellos eran ricos. Fíjate cómo lleva eso ahora a la obra de Cristo. Dice, quien era rico. ¿Qué te dije que ibas a decir cuando te preguntara quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? Sí, estoy preocupado. ¿Quién es Jesús? Dios. ¿Quién era rico? ¿Quién es Jesús? Dios. O sea, Jesús siendo Dios, siendo rico, dice, y por causa de ustedes, de nosotros, se hizo pobre. ¿Cómo que era rico y se hizo pobre? ¿Le debía Electra o qué? No, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Lo que está, el lenguaje que está usando Pablo es el mismo lenguaje de lo que viene enseñando. Y lo que está diciendo es lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 4, 5, 7, cuando dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual, igual a Dios como algo a que aferrarse. Dice el versículo 7, por el contrario, ahí está la pobreza, se rebajó voluntariamente. Otra versión dice, se despojó, se vació de sí mismo, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos.
¿Cómo que Jesús era rico y se hizo pobre? Jesús es Dios, amén. Y Jesús siendo Dios, el Padre lo envió a este mundo a que se hiciera hombre, y al hacerse hombre Él se estaba rebajando. Él se hizo pobre, pero ¿por qué lo hizo? El propósito es lo importante. Jesús se hizo hombre para venir a salvar a hombres pecadores como tú y como yo. Amén. Y para que nosotros podamos ser ricos. Y no está hablando de dinero, está hablando de la obra de Cristo Jesús por nosotros. ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿La iglesia de Macedonia o Cristo Jesús? Cristo Jesús es nuestro ejemplo, hermanos. Cristo Jesús es nuestro ejemplo. Jesús era generoso. Si alguien mostró generosidad, lo hizo. Y todavía estando ahí, después de haber dijo consumado esto, todavía dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él siendo justo, Él siendo Dios, se dio por ti y por mí, que no lo merecíamos, porque eso, la obra más grande de gracia es esa, la de Dios dándose como en maldición, porque si tú no sabías, yo te quiero platicar hoy, que en ese tiempo morir en un madero era alguien maldito. Jesús, dice la Biblia, se hizo maldito por nosotros. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Él siendo rico se hizo pobre, ¿para qué? Para salvarnos. ¿Y cómo debe de ser entonces alguien que quiere ser como Cristo? Amado, ser cristiano no es de dominguear, ser cristiano es de ser como Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Cristo era generoso. Cristo amaba. ¿Tú amas a lo que Cristo ama, amado? Y es de lo que habla Pablo. Amado, debemos de predicarnos el Evangelio. Debemos de predicarnos el Evangelio. Si tú no entiendes lo que el Evangelio es, no vas a poder ser generoso. ¿Y qué es el Evangelio? Que nosotros le debíamos a Dios. Que la paga del pecado es muerte. Que nosotros merecíamos la condena eterna. Pero alguien pagó por nosotros. Con su sangre preciosa Cristo pagó por nosotros. El Evangelio, hermanos, es la razón por la cual debemos ser generosos. Cristo quiso honrar a Dios y por amor, dice la Biblia. Yo te puedo enseñar muchos versículos que dice que lo hizo por amor. Cristo murió por nosotros. El amor y deseo de agradar al que murió por nosotros, y espero que sea claro esto que Dios puso en mi corazón, nos hará ser generosos por los que Él murió. Porque, amado, esto es bien práctico. O sea, no está hablando de, otra vez no está hablando de tus diezmos y tus ofrendas. No te estoy predicando esto para que diezmes y ofrendes. No, hermano. Está hablando de ser generoso con los hermanos en Cristo. Hermano, hay mucha necesidad afuera y adentro. ¿Estás de acuerdo? Hay mucha necesidad. Pero se empieza por casa. Di conmigo, se empieza por casa. Pablo no ha hablado de nadie más que de quién, de los hermanos de Jerusalén. Se empieza por casa. Hay mucha necesidad, pero yo te voy a decir algo. Yo le doy gracias a Dios porque esta iglesia es una iglesia generosa. Esta iglesia es una iglesia generosa. Gloria a Dios porque tenemos, Dios ha puesto esa gracia en nosotros. Y cuando ha habido una necesidad, yo soy testigo, yo puedo decir como Pablo, de que Dios ha usado esta iglesia. Dios lo ha hecho, hermano. Y un día vamos a ir también a hacerlo allá afuera. No sé si vamos a llevar comida, no sé qué vamos a hacer para llevar el Evangelio, pero vamos a ser generosos afuera. Pero mal haríamos, yo lo entiendo así de la Biblia, mal haríamos en andar haciendo bien en otros lados y que los de aquí estén faltando. Porque la Biblia dice un principio, que hagamos el bien a todos, dice, y principalmente, ¿a quién? A los de la familia de la fe. No estoy diciendo, ay, el pastor digo que nunca vamos, no estoy diciendo eso. Yo voy a ser claro para que no se me malinterprete. Un día vamos a ayudar afuera, somos una iglesia pequeña, pero esta iglesia es una iglesia generosa, gloria a Dios por eso. Porque han entendido, cuando ha habido una necesidad, hemos levantado una ofrenda, la iglesia ha respondido. Tenemos una misionera en Kenia que viene y dice, yo le doy gracias a Dios por esta pequeña iglesia porque son de mucha bendición. Hasta el otro continente estamos siendo de bendición. Ayer fui a visitar a la hermana Rafaela, me fui con mi corazón contento. ¿Cuántos años tiene, hermana? 95, 94, 95, es que no te quiero dar más años.
94, y la hermana anda bien emocionada por querer hacer unas cajitas para poder vender, para mandarle allá a Colín. Le dice a las hermanas de la célula que lleven latas para poder mandar ese dinero para Colín. Ella pudiera estar haciendo otras cosas, ella puede estar descansando, pero está pensando en la madera y en quién lo va a hacer, los hermanos, los jóvenes, porque tiene un corazón generoso. No es para ella. Gloria a Dios por esta iglesia. Y que Dios nos use, hermanos. Pero se empieza por casa. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Yo tengo la obligación de enseñarte lo que dice la Biblia. Y es más, voy a aprovechar este principio. No tiene nada que ver, pero voy a aprovechar este principio para decirle a los hombres lo que dice la Biblia. Que si tú no provees para los tuyos, tú estás actuando como un incrédulo. Es más, no dice eso la Biblia. Me corrijo porque luego me tienen que corregir cuando lo dije mal. Dice que cuando tú no provees para los tuyos, eres peor que un incrédulo. Dice que eres peor y que estás negando de tu fe. Varón, escúchalo lo que te estoy diciendo. Si tú no estás proveyendo para tu hogar, si no lo sabías, hoy lo sabes. Y hoy eres responsable delante de Dios. Eres peor que un incrédulo. Tú no puedes decir que estás en Cristo. ¿Por qué qué? Porque el principio es, dígalo conmigo, se empieza en casa. Entonces, tú no, es más, hermano, hasta para dar una ofrenda, tú no puedes dejarlos de tu casa sin comer por darle a otro. ¿Eso lo ve correcto Dios? Eso no es correcto. No te vayas al extremo, iglesia. Cuando dice que ellos daban de la extrema pobreza, es porque daban según lo que tenían. Y dices, pastor, ¿de veras? Sí, mira, te lo voy a decir, aquí está en la palabra de Dios. Y aquí va mi aplicación de la tomada de la misma Biblia en el versículo 10. Y dice Pablo, aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros, dice, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Versículo 11, lleven ahora a feliz término la obra para que según, ahí está, para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Repita conmigo, no es suficiente las buenas intenciones. Para los que hablan inglés, good intentions are not enough. Dí conmigo, no es suficiente decir que amamos a Dios. Eso no es suficiente, amado. Dí conmigo, no es suficiente creer que nos hemos dado a Dios. Porque si, hermano, yo te estoy predicando, mi mentor a mí lo primero que me dijo cuando yo empecé a predicar en el 2011, me paró, me puso ahí y me dijo, nunca prediques algo que tú no vives. Y dice la última, no es suficiente creer que nos hemos dado a Dios. No es suficiente, hermanos. Otra vez, las buenas intenciones no son suficientes. Es la acción. Esta es la aplicación para ti, para mí. ¿Y qué hago? Pues hay que hacer. Si Dios pone en nuestro corazón, ahora, hermano, gloria a Dios porque somos una iglesia generosa, pero lo que yo creo que Dios nos está dando este mensaje por algo. Esta serie se escogió de mayordomía, le hemos enseñado mucho a esta iglesia acerca de mayordomía, pero en estos dos mensajes nos hemos centrado en generosidad. Dios quiere hacer algo con esta iglesia. Amén. Yo creo que nos quiere seguir llevando más adelante de lo que Él tiene para nosotros. Pablo usa el ejemplo de los de Macedonia no para sacarle jugo a los de Corinto, no para decirle cuánto dieron, no dice la cantidad, sino para recalcar su actitud, para que ellos puedan medir que el auténtico es el amor de Dios, es palpable, debemos de hacerlo por amor a nuestros hermanos. Dice primera de Juan 4:20, si alguien dice que ama a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Para Pablo, hermano, la generosidad de los de Macedonia es notable. Lo que voy a decir, yo quiero que lo hagas. No respondas, hermano.
Pero quiero que nos hagamos unas preguntas personales. Hermano, pregúntate esta mañana, hermana, ¿qué miran los hermanos en nosotros? Pablo sabía quiénes eran los que daban, pero también sabía quiénes eran los que no daban. ¿Tú qué crees delante de Dios que los hermanos miran en ti? Pregúntate, hermano, ¿soy yo un ejemplo de generosidad? ¿O los hermanos ven que yo soy alguien tacaño? ¿Qué ejemplo soy? ¿Soy de los que dan a los hermanos o soy de los que nunca dan? Los hermanos dicen, no, la hermana nunca da, el hermano nunca da. Vamos a hacer esto, pero no contamos con ellos porque ellos nunca dan. Tienes que hacer esas preguntas. La generosidad va más allá de solamente dinero, es darse a las personas por amor, con amor. Yo he conocido mucha gente en mi caminar que dan, hermanos, pero tristemente muchos no lo hacen por un deseo, no es la actitud correcta. Hay gente que he conocido, se me viene a la mente personas que daban, pero queriendo sacar provecho de algo, que daban, pero por vanagloria, que daban y eso no es lo que Dios agrada. Ponte de pie, iglesia, por favor. Dice Pablo, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido. Y ahí está la regla que te dije hace rato, según lo que tiene y según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Está diciendo Pablo, no se trata de que le des todo a los de Jerusalén para que tú te quedes ahora en escasez. Es más bien una cuestión de igualdad. No es el que da más, debemos de saber dar en proporción. No se trata de dar y quedar en miseria. Damos de lo que tenemos, no damos de lo que no tenemos. Detrás del mostrador, un hombre miraba distraídamente hacia la calle, mientras una pequeña niña, hoy que es Día de los Niños, se aproximaba al local. Ella aplastó su nariz contra el vidrio del espectacular aparador y de pronto sus ojos color miel brillaron cuando vio un determinado objeto. Entró decididamente entrar al local y pidió ver un hermoso collar azul que le había llamado la atención y le dijo al vendedor, es para mi hermana, ¿podría hacerme un lindo paquete? El vendedor del local, quien estaba a un lado, miró a la chica con cierta desconfianza y con toda tranquilidad le preguntó, ¿cuánto dinero tienes, pequeña? Sin alterarse ni un instante, la niña sacó de su bolsillo un atadito lleno de nudos, los cuales delicadamente fue deshaciendo uno por uno. Cuando terminó, colocó orgullosamente el pañuelo sobre el mostrador y con un insituado aplomo dijo, esto alcanza, ¿no? En el pañuelo solamente había unas cuantas monedas. Mirando al dueño con una tierna mirada que expresaba una mezcla de ilusión y tristeza, le dijo, ¿sabe? Desde que nuestra madre murió, mi hermana me ha cuidado con mucho cariño y la pobre nunca tiene tiempo para ella. Hoy es su cumpleaños y estoy segura de que ella estaría feliz de tener este collar porque es justo el color de sus ojos. El empleado miraba al dueño sin saber qué hacer o decir, pero este solo le sonrió a la niña y se fue a la trastienda y personalmente lo envolvió en un espectacular papel plateado e hizo un hermoso moño con una cinta azul. Ante el estupor del empleado, el dueño colocó el hermoso paquete en una de las exclusivas bolsas de la joyería y se la entregó a la pequeña diciéndole, toma, llévalo con cuidado. Y ella se fue feliz saltando calle abajo. Todavía no había terminado el día cuando una encantadora joven de cabellos rubios y maravillosos ojos azules entró en el negocio. Colocó sobre el mostrador el paquete desenvuelto y le preguntó, ¿este collar fue comprado aquí? El empleado cortésmente le pidió que esperara un momento y fue a llamar al dueño, quien de inmediato regresó y con la más respetuosa sonrisa le dijo, sí señora, este collar es una de las piezas especiales de nuestra colección exclusiva y en efecto fue comprado aquí esta mañana. ¿Cuánto costó? Lamento no poder brindarle esa información, señora. Es nuestra política que el precio de cualquier artículo siempre es un asunto
confidencial entre la empresa y el cliente. Pero mi hermana solo tenía algunas monedas que ha juntado haciendo sus muñecas de trapo viejo. Mi sueldo es demasiado modesto y apenas nos alcanza para sobrevivir. Este collar ciertamente no es de fantasía y ella simplemente no tendría dinero suficiente para pagarlo. El hombre tomó el estuche, rehizo el envoltorio casi ceremoniosamente y con mucho cariño colocó de nuevo la cinta, diciendo mientras se lo devolvía a la joven: ella pagó el precio más alto que cualquier persona puede pagar. Su hermanita dio todo lo que tenía. En silencio llenó el local y las lágrimas rodaban por el rostro de la joven mientras sus manos tomaban el paquete y salía de allí lentamente, abrazándolo fuerte contra su pecho. Él dijo que esa niña pagó el precio más alto que cualquier persona puede pagar. Amado, si se te olvidó todo lo que te dije, que no se te olvide esto. Y Dios es glorificado por nuestra generosidad. Hubo alguien que pagó un precio muy alto por nosotros y fue nuestro Señor Jesucristo. Amigos, si tú estás aquí esta mañana y entendiste el mensaje, quiero decirte que alguien pagó un precio muy alto para que fueras tú perdonado por tus pecados y para que puedas tener la bendición de la vida eterna. Y si tú no lo has hecho, yo te clamo, yo te ruego esta mañana, ponte a cuentas con Dios, pídele perdón y cree en Jesucristo como Dios. Cree que Jesucristo murió en esa cruz por tus pecados. Alguien pagó un precio muy alto y fue nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo le debemos a Dios, pero cuando creemos en Jesucristo, Él pagó todo y hasta nos dio de más. Eso es su gracia, para que nosotros ahora podamos ser generosos. Amén. Déjame orar por ti. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, gracias por la iglesia de Macedonia, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, Señor, pero más que todo, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias porque hemos visto tu bondad, tu generosidad al darte por nosotros, al dar a nuestro Señor Jesucristo por nosotros en una cruz. Ahora solo queremos salir de aquí y te pedimos nuestras oraciones esta mañana, Señor. Ayúdanos y permítenos ser generosos. Permítenos representar al Dios bueno que tú eres, Señor, porque tú eres bueno. Llévate toda la gloria y toda la honra, Señor, por lo que tú estás haciendo en esta iglesia. Y ayúdanos a ser generosos con nuestros hermanos, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y tu iglesia dice...